Bueno, chicas, seguimos, nos habíamos quedado en mesas temáticas. Estoy bailando porque me tengo que calentar. Bueno, no, les cuento que estoy un poquito enferma. Sé que las bolas, esto lo vamos a ver mucho después cuando ya haya pasado, pero hoy me siento un poquito mal, pero vamos a seguir igual. Estábamos en los fondos, habíamos hablado sobre los elementos de la mesa temática y estábamos empezando a hablar de fondos, vimos los fondos enteros, y estábamos hablando acerca del famoso portabanner o lona front, que es una opción que muchas chicas o muchas ambientadoras utilizan. De hecho, esta foto y muchas otras son para ilustrar un poquito la forma en que se pueden utilizar y que se pueden hacer. No son mesas mías. Esta es una mesa de una ambientadora muy conocida aquí en Buenos Aires, una excelente ambientadora, más bien dicho, que hace cosas muy lindas y parte de su estilo es este. Pero bueno, no tiene por qué ser el suyo, o sí, con alguna modificación. Lo importante es hacer cosas propias, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Habíamos quedado en esto, que es un portabanner común y corriente, que se lo pide en cualquier gráfica. No es necesario que sea este modelo de portabanner. Hay otro tipo de modelos de portabanner que tienen otras patitas, otra estructura. Lo bueno de esto es que es altamente desarmable, es muy fácil de transportar, porque entran en cualquier cosa. De hecho, vienen en pequeñas mochilitas. Así que esa es una buena opción, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir. ¿Dónde estamos? Ahí estamos. Los otros fondos que también tenemos a opción son los fondos tipo pallets, que son estos fondos de madera rústica que están hechos para, yo no quiero decir para montajes de tipo rústico, porque uno piensa pallet y empieza a pensar temática selva, temática bosque, algo como mucho más tirado a lo natural, a lo rústico, y sin embargo, como ven en la foto de la derecha, está utilizado en una temática de unicornio para darle el contraste a todos los elementos de color pastel que está utilizando por adelante. De hecho, como están viendo, está utilizando una mesa de estilo provenzal con un portafondos, un solo portafondos, no utiliza varios, sino que usa un solo portafondos de forma descentrada, lo ubica la mesa en una esquina y de forma descentrada pone el portafondos a un costadito, y lo que hace es que toda esa dulzura, todos esos colores pasteles, todas esas cosas tan tiernas, resaltan por el color del fondo, por la rusticidad del fondo, ¿sí? Y le da un elemento que lo hace todavía más dulce, ¿sí? Entonces, lo que quiero decirles, y más allá de este tipo de portafondo del que les voy a hablar en un minuto, es que cualquier cosa que nosotros hagamos adentro de una mesa temática de forma creativa tiene que ser deliberada. Deliberada significa tener una intencionalidad previamente pensada, ¿sí? O sea, tiene que ser a propósito, no puede haber nada que salga bien o mal sin querer, queriendo y sin habernos dado cuenta. Es decir, yo no puedo irme a un montaje con una base de vidrio, una base de espejo, una base de madera, una base de ratán, y llegar al momento de decir, ups, ¿yo qué traje? ¿Viste? No, para mí no hay reglas adentro del diseño, ¿sí? Que nadie les diga, no, no se puede usar vidrio, no se puede usar, no. Si ustedes consideran adentro de su diseño y después de un proceso creativo que lo quieren hacer, háganlo. No tengan ningún miedo a equivocarse, pero que todo sea de forma intencional, que nada salga porque se me chispoteó y la hice y salió bien o salió mal, ¿sí? Que todo sea intencional, deliberado y previamente pensado desde el proyecto del diseño. Los fondos de pallets son muy lindos. Yo tengo un juego. El problema es que a veces son bastante pesados porque la estructura en sí del pallet en general es bastante pesada. Se complican un poco más para el tema del transporte. Sin embargo, son muy sencillos de hacer. Yo lo que les recomiendo en tema fondos, si bien hay mucha gente que vende los fondos hechos, háganselos hacer. Hay mucha gente que labura con pallets, que hace muebles de pallets, es la gente indicada para pedirle este tipo de fondo. Es simplemente mandarle la foto y decirle, bueno, mira, quiero este tipo de fondo. Yo hice así, tengo un muchacho que me había hecho unos juegos de livings en pallets para un evento y fue a quien se lo pedí, me cobró muy bien.
y me hizo un excelente fondo, hizo un excelente trabajo porque es a lo que él se dedica. Los otros fondos yo personalmente se los pediría a un carpintero y bueno, trataría de guiarlo un poco en la estructura para que sea lo más desarmable, potable para mí, portable, perdón, no potable, portable para mí, ¿no? Yo tengo la experiencia que acá en Buenos Aires, por lo menos, hay muchísimos lugares que venden fondos, sin embargo, no todos tienen buen diseño. Hay un solo lugar, un solo tipo de fondo que a mí me convence, eh, que es el fondo de las chicas de Malo Malito, de Nicole, que es una chica que trabajaba conmigo hace un tiempo. Ella tiene un buen portafondos, que es el que yo les mostré, que es el que yo utilizo. Me gusta que las patas son chiquititas, me gusta que es bastante portable y que es mucho más estable que otros. Sin embargo, tengo portafondos de otras emprendedoras que venden portafondos y la verdad es que el modelo estructural no me convence. Con lo cual lo que les quiero decir es que muchas veces lo más conveniente es mandarlo a hacer en carpintería, y si ustedes se dan maña o tienen un marido que se dé maña, realmente estas cosas son muy, muy, muy básicas, muy sencillas, no es un torneado, no es algo nada difícil, es bastante sencillo de hacer. Entonces tenemos este tipo que son los fondos tipo pallets y ya habíamos visto otro tipo de fondos. Lo que les quiero decir acá es que ustedes no necesitan tener todas estas estructuras. Con que seleccionen un tipo de fondo y a partir de eso empiecen a trabajar sus diseños, ya es más que suficiente, especialmente pensando si vamos a comenzar, ¿sí? Después también traten de apoyarse en gente que alquila portafondos, los cuales también existen. Nosotros les estamos entregando una guía de proveedores acá en Buenos Aires. Lamentablemente para nuestras amigas de Uruguay, por el momento no tenemos proveedores, pero me comprometo en trabajar en conseguir cuáles son y ponerme en contacto con los proveedores de Uruguay para que también ustedes puedan tener su propia lista. Bueno, seguimos. La estructura de hierro es la estructura portafondos por excelencia, clásica como ninguna. A mí me encanta y se utiliza muy poco en el mercado la estructura de hierro. No sé por qué, porque realmente es, si hablamos de portabilidad, es la más portable, es la más fácil de armar y desarmar, es la más adaptable porque sumamos 2 o 3 fierros más y se nos hace más grande, se nos hace más chica, la podemos hacer más alta, la podemos hacer más baja. En fin, podemos jugar muchísimo, podemos sumar varillas horizontalmente para hacer doble cortinado o para colgar un banner por detrás y un cortinado por delante. En fin, es sumamente versátil. ¿Sí? Lo mismo, este tipo de estructura de hierro se puede mandar a hacer cualquier herrero que ustedes les lleven. Esta captura de pantalla o la siguiente que les voy a enviar lo puede hacer absolutamente sin ningún problema y seguramente les va a dar quizá incluso mejores soluciones para que ustedes puedan armarlo y desarmarlo y que tenga una buena estabilidad. Una vez más, están hechos de hierro y son estructuras clásicas y portables por excelencia. Se utilizan para hacer entelados, o sea, entelados enteros, hacer cortinados tipo telón, para colgar plotters tipo banners o lonas, o para colgar cualquier otro tipo de tela, ya sea dura o una tela un poco más suave, etcétera, etcétera, ¿sí? Son excelentes, yo se los recomiendo. La verdad que se venden en el mercado, van a encontrar mucho este tipo de estructuras ofrecidas para fotógrafos, no son los que necesitamos nosotros. Yo les recomiendo que utilicen a un herrero para este fin. Uy, me pasé. Son muy útiles también para colgar globos y para hacer otro tipo de estructuras, por ejemplo, para las estructuras florales, como son un poco más pesadas o también son un poco más estables que los de madera, que son por ejemplo los que yo tengo, aguantan mucho más una estructura floral, ¿sí? Este es otro modelo, como ven puede ser también de tubo tipo redondeado. Hay mucha gente que se manda a hacer los de PVC, no se los recomiendo, francamente me parece que trabajar con un herrero no va a ser mucho más caro y el peso que tiene el hierro es mucho más propicio para trabajar
cualquier tipo de fondo por la misma estructura, por la misma estabilidad que nos va a dar el hierro. Me parece que la de PVC, que es este material tipo plástico, la verdad es que no suma. Sirve muy bien para colgar lonas o banners. Acuérdense que si van a colgar alguna lona o banner y ustedes tienen esta estructura de hierro, no la van a poder engrampar, con lo cual recuerden de pedir que la lona tenga este tipo de argollas que nos van a ayudar a tesar la lona. ¿Por qué? Porque la lona es un tipo de impresión publicitaria que necesita ser estirada, ¿sí? Necesita ser tesada, porque si no queda como con una suerte de bolitas o queda totalmente marcada. Acuérdense de que la lona hay que tener mucho cuidado para transportarla. Tiene que ir siempre enrollada, chicas. No doblen las lonas porque se quedan todas marcadas y es imposible sacarle esa marca en un corto tiempo. Es decir, la tienen que dejar reposar muchísimos días para que pierda esa marca. No, le pueden pasar una plancha de vapor que no va a perder la marca, ¿sí? Transporten las lonas siempre enroscadas. En fin, esta estructura yo también se las recomiendo, me parece que es muy barata. Mándensela a hacer con un herrero que les va a quedar bárbara. Hay otro tipo de modelos. Lo que me gusta mucho también de esta estructura es que nosotros le podemos sumar partes. Es decir, si le sumamos una pata de parante y le sumamos más tubo, podemos hacer una estructura todavía más grande, ¿sí? Es decir, si yo de pronto me piden un fondo mucho más grande para un salón más grande, que yo estoy acostumbrada a trabajar un fondo de 2,20 m, más cortito, y necesito de pronto hacer algo más alto, esta estructura me va a permitir seguir utilizando la que ya tengo, simplemente sumándole un parante extra o ciertos tramos de hierro extra. También está buenísimo porque podemos hacer este tipo de doble estructura, que también lo hace el herrero sin ningún problema, y lo que nos permite es trabajar dos fondos para que se complementen, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá podría poner una lona y para tapar los costaditos de la lona pondría una pequeña cortinita a los costaditos, ¿sí? Les quiero mostrar este modelo que antes, digamos, que se hacían los globitos menos orgánicos, menos desestructurados, que se hacían los arcos de globos más duros, más estructurados, más redondos o más cuadrados. Se utilizaba mucho este tipo de fondo, que también se puede hacer para desarmar. Acá, como están viendo, podrían mostrarle, por ejemplo, a un herrero. A mí me gusta esta estructura porque por ahí, en este momento que todas están haciendo otro tipo de estructura, si yo tuviera esta, sería muy, muy viable trabajar con globos de forma rápida y eso me va a sumar un plus para poder cobrar un poquito más, ¿sí? También se puede colgar banners, se puede colgar cortinados, se puede colgar un montón de cosas. Y miren qué lindo que queda si ustedes lo mezclan con un diseño más moderno, puede quedar realmente muy lindo y los globos siempre le van a sumar mucho y los globos son un elemento complementario extra que definitivamente nos va a sumar mucha rentabilidad de negocio. Con lo cual, ese tipo de fondo, por ejemplo, podría muy bien ser un comodín para ustedes, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de los fondos. Estos son todos los fondos por el momento que yo les presento. El fondo es muy importante que entendamos que si bien trabajamos cada elemento de nuestra mesa temática por separado, cuando lo diseñamos, cuando lo pensamos, tenemos que pensar que esos elementos se van a relacionar unos con otros. Por tanto, tiene que estar en completa armonía con el diseño. Es decir, yo no puedo diseñar un fondo que luego se va a tapar con el mobiliario o que se va a tapar con la torta o que va a competir en altura o que va a competir en planos. Recuerden que la mesa nosotros la vamos a trabajar en planos, ¿sí? Un plano alto, un plano medio, un plano bajo. Y el diseño completo de todo también va a tener planos. El plano más alto y posterior es el fondo, el plano medio es la mesa y el último plano delantero más bajo es todo lo que vamos a poner en el piso, con lo cual el fondo tiene que darse a conocer como el primer plano, ¿sí? No puede estar
pegado por completo a la mesa. Y cuando digo pegado no digo en distancia, sino que no tiene que estar pegado de forma chata en términos de diseño, ¿sí? Tiene que convivir de forma armónica, tiene que jugar, ¿sí? En el tema de como en el diseño junto con la mesa temática. No tiene que competir con la torta. Es decir, por ejemplo, si yo en la torta tengo un muñequito, no sirve de nada que inmediatamente detrás del muñequito se repita exactamente la misma figura en el fondo, ¿sí? Es mejor que se hagan otro tipo de figuras, que se haga algo que acompañe, sin olvidar que el fondo es el marco. No tiene, en contados casos, tendríamos que hacer diseños muy intrincados o demasiado expresivos, como es el caso de este, por ejemplo. Ustedes fíjense que ellos diseñaron un gran avioncito. Entonces, el primer plano realmente lo primero que vemos es el fondo y luego empezamos a percibir todo el resto y juega de forma muy armónica, pero porque lo hicieron muy bien y la torta queda básicamente a la altura del ala del avioncito, ¿sí? Es muy importante pensar el fondo en relación al resto del diseño. Tiene que estar en armonía con el espacio de la locación. Eso es muy importante porque muchas veces tenemos ese problema, ¿no? De que no vamos a hacer una visita técnica, no tenemos un relevamiento de datos técnicos del lugar donde vamos a ambientar, ya sea una casa o un salón, y no sabemos en realidad cómo es el espacio. Entonces, si no tenemos esos datos, no vamos a poder crear un fondo que esté en armonía con el resto del espacio, ¿sí? Donde va a ir situado. También tiene que tener armonía con el nivel de iluminación que nos va a proporcionar el lugar, porque si nosotros ponemos un fondo, pero la iluminación es pobre o es incandescente o es una iluminación natural demasiado fuerte, el fondo no se va a poder lucir y por el contrario, si hago un fondo de colores muy oscuros en un lugar donde tengo muy poca entrada de luz o tengo una entrada de luz no natural, entonces el fondo tan oscuro me va a dar una suerte de tonalidades demasiado opacas que lo que van a hacer es apagar mi mesa, ¿sí? Y bueno, tiene que ser parte de todo el conjunto, brindar el marco que resalte y que juegue de forma muy dinámica con todo el resto de los elementos. Eso hablando sobre fondos. Vamos a seguir más adelante hablando un poquito más acerca de los siguientes elementos de la mesa temática.